Arco y por otro lado, Tejer Ñandutíes en Dos Bocas. Juegan Guaraní 12 de octubre. El equipo de Gustavo Adolfo Costas. Buena marca de Ríos. Recupera Fernández. Está intenso el juego. Benítez, Morel, Guillermo. ¿Dónde está Ferfer? Allí está el centro. Arriba para Marín. Se pasó Marín. Le queda Fernando. Fernández remató. Fernández. La pelota se abre y se pierde increíblemente afuera. Tenía todo Fernández. Le quedó con la menos hábil. De punta Carayán entró a esa pelota. 3 partidos con la camiseta de Guaraní. Sin dudas un cuidado especial por lo que te puede generar Maciel. Ahí está Florentín. Le puede pegar Florentín. Se apaga Florentín. Va a rematar. ¡Disparó! ¡Gol! José Ignacio Florentín buscó el espacio, encontró el hueco y allí quitó el remate esquinado. Besa al poste izquierdo del portero itagüeño, se mete adentro. Guaraní tiene un nuevo goleador. Sí, Florentín. Tiene Antonio. Ferfer. Florentín. Morel. Pelota para Guille. Allí está Benítez, le puede pegar al arco. Benítez le pegó. Desvía el córner el portero Mauro Cardoso. Sorprendió con el remate Guille. Viene el centro, le buscan a Velázquez. Velázquez intenta, marca Benítez, le queda a Marabel, remató Marabel, se desvía. Córner para el 12 que cerca tuvo del empate el equipo itagüeño. Está empujando en este segundo tiempo y va mereciendo de a poco algo más en el encuentro el 12 de octubre. Con Marabel que empieza a transformarse en lo más peligroso. Lanzamiento de manos. Coronel. José Núñez cabeció. ¡Gol! ¡Gol! Sí, en el área chica, allí se encontró con la pelota, aplica el testazo ante un serbio vencido. Le van a buscar a Velázquez. Ojo con Marabel, se mete Marabel, serbio. Y la tapada del partido, allí está Villalba, Marabel, va a encarar Marabel, viene el centro, otra vez serbio. Pelota al córner, el 12. Ya empató, el 12 lo quiere ganar Landolfi. Y no lo gana por la tapada de Serbio, muy estática la defensa de Guaraní nuevamente, así como ocurrió en el gol. Allí está Ferfer, juega para Julián, este es Josué, allí está Josué, engancha, vuelve a pisar, juega para Morel, Guille, al de Chamorro, Guillermo, viene el centro, pelota para Marín, de puntín, ¡gol! Centro de Guille Benítez y de puntín Antonio Marín, remate colocado, pesa el poste izquierdo del portero Cardoso y se mete adentro. Viene Montiel, viene el centro, arriba la pelota, cabezazo, ganó Da Silva, Rolarco se lamenta al topo, estaba el empate para el 12. El de Chamorro no puede, el árbitro dice no va más, terminó el juego, ganó Guaraní 2-1, por ahora es el puntero, lo festeja Gustavo Costas, Marín es la figura.